Muy bien, concejal, tiene la palabra hasta 45 minutos. Gracias, presidenta. Bueno, primero que todo me gustaría darle las gracias al concejal Gutiérrez, a su equipo, a mi equipo. Realmente fue un placer trabajar con ustedes, concejal, y espero, como decía usted, pues que esto sea una herramienta valiosa para la reactivación de la economía bogotana. Mm, ya está la presentación ahí. Si me la agrandan, yo de acá veo poco. Tener gafas en la época del COVID es la embarrada. Eh, Bueno, yo titulé mi presentación Un alivio responsable. ¿Por qué? Porque yo creo que ninguno de los que estamos acá tenemos ninguna duda sobre la gravedad de la crisis económica que está viviendo Bogotá en estos meses, en términos de quiebras, en términos de desempleo, en términos de pobreza. Acá el instinto emocional de todos es pues darle ayuda a todo el que la necesita. Y son muchísimos ciudadanos. Sería excelente ayudarle a los bares, sería excelente ayudarle a los teatros, sería excelente ayudarle a los desempleados, sería excelente ayudarle a las MIPIMES, pero Bogotá podría gastarse todo su presupuesto en subsidios y descuentos tributarios, inclusive endeudarse para hacerlos. Y no lograríamos llevar la economía de la ciudad a lo que estaba en el 10 de marzo. Entonces, nosotros en la política pública y en este proyecto de acuerdo en particular, tenemos el gran reto de lograr darle alivios a la ciudadanía bogotana sin poner en peligro la estabilidad económica de la ciudad, que es en últimas lo que nos va a permitir seguirle ayudando a los bogotanos, no solamente este año, sino el año entrante y dentro de 2 y dentro de 3. Entonces, esa es la perspectiva con que el concejal Gutiérrez y yo hicimos esta ponencia y la perspectiva con que invitamos a los colegas a tener esta discusión. Acá, por supuesto, todos queremos tener un montón de ayudas adicionales, pero en esa discusión no podemos perder la perspectiva de que tenemos que ser responsables con las finanzas de la ciudad. Que las finanzas suenan aburridas y que a uno no le debería importar eso, pero en últimas es lo que nos va a permitir seguir ofreciendo una educación, una salud, unos apoyos sociales de calidad en el futuro. Entonces, acá creo que lo que sale es los 3 objetivos principales que tiene este proyecto de acuerdo. Yo los definí así. 1, dar facilidades tributarias a las personas afectadas económicamente por la pandemia. 2, garantizar la sostenibilidad fiscal de la ciudad. Y 3, impulsar la formalización del sector productivo de Bogotá. Esas 3, enmarcadas en los principios del Plan Distrital de Desarrollo, que es, pues, como todos ustedes lo saben, un nuevo pacto social y ambiental para Bogotá. Entonces, la lógica es, bueno, ver cómo podemos dar la mayor cantidad de alivios para las personas más afectadas sin quebrar a la ciudad y con una perspectiva tributaria que sea progresiva y social y ambientalmente responsable. Entonces, ahí viene la discusión. A la hora de escoger a quién le ayudamos, pues la prioridad entre toda la gente que lo necesita, la tienen que dar esos principios del plan de desarrollo. A la hora de preguntarnos quién va a ayudarnos a cargar la carga adicional que implican esas ayudas y que implica el cupo de endeudamiento, pues también tenemos que contestar esa pregunta con los principios del Plan Distrital de Desarrollo. Y ese es otro punto importante. Nosotros no nos podemos olvidar que este proyecto de acuerdo y el cupo de endeudamiento van de la mano. Sí, que no puede uno decir, oiga, sí, pidamos 11 billones de pesos prestados, pero no se ha atrevido. Usted no puede pensar en tributos nuevos. No se ha atrevido. Usted no puede pensar en cómo va la ciudad a responder por esa deuda. No podemos pensar cómo vamos a hacer toda clase de descuentos sin pensar en mediano plazo, pues cómo los vamos a pagar. Eso no es serio. Entonces, si quieres la siguiente, esto es pues una lista de los alivios que ofrece este proyecto de acuerdo. Todos los conocemos, el pago del predial por cuotas
para pues, los predios comerciales y residenciales, congelar el predial en términos reales para 2021. Estos son los que propone la alcaldía. Además de eso, pues el concejal Gutiérrez y yo y la propia administración incluimos varios más. Entonces, descuentos en el ICA para empresas con menores ingresos al año pasado, extensión del predial para teatros, museos, jardines y colegios. Toda esta gráfica para simbolizar que este proyecto de acuerdo está tratando de hacer un esfuerzo muy grande por darle un alivio a la gente que la ha pasado mal durante este año. Sin embargo, la siguiente, pues hay que también poner unas cargas, y estas son básicamente las tres cargas que propone el proyecto de acuerdo. Un aumento en el ICA para quienes tuvieron mayores ingresos en el 2020, es decir, para los que salieron beneficiados durante la pandemia, un aumento en el predial para predios residenciales con el mayor avalúo, una vez más, quienes son los que deben contribuir a las ayudas que le vamos a dar a los más necesitados, pues son los que más tienen, y un aumento para sectores que se anticipa que tendrán buenos resultados durante la pandemia. La siguiente. Por supuesto, nosotros podríamos pararnos acá y decir, le vamos a dar descuentos tributarios y subsidios a todo el mundo. Eso es lo que suena más bonito y es lo políticamente más popular. Y la alcaldía podría haber dicho que iba a hacer eso. Simplemente vamos a hacer un proyecto de acuerdo de reactivación económica que solo tenga subsidios y descuentos. Políticamente muy rentable. No tendría que dar una discusión tan agria como la que vamos a tener nosotros acá. Pero ¿saben a quiénes le tocaría responder por esos descuentos y esos subsidios? Seguramente al siguiente gobierno, que puede ser, yo no sé, de Bogotá Humana, del Partido Liberal. Al Centro Democrático le está quedando más difícil, pero pues en cualquier caso no podría, sería una forma fácil de lavarse las manos y decir, ¿sabe qué? Yo hago los descuentos y me quedo pues con el lado bueno de la moneda y les dejo a ustedes el lado malo. Pero afortunadamente la alcaldía no ha tomado esa posición charlatana e irresponsable de solamente hacer los descuentos y los subsidios, sino que ha decidido pensar y hacer una propuesta sobre cómo vamos a pagar estos descuentos y cómo vamos a empezar a pagar el cupo de endeudamiento, que el cupo de endeudamiento, así no queramos, pues hay que pagarlo. De hecho, me gustaría leerles una parte de lo que dice un documento de Pro Bogotá que nos enviaron en el marco de la discusión del plan del cupo de endeudamiento, que de paso se lo recomiendo, nos lo mandaron un poquito tarde, pero está muy bueno el documento. Una parte del documento dice, aunque el aumento en el endeudamiento propuesto se ajusta a los requerimientos normativos, en caso de que la caída de los ingresos fiscales de la ciudad sea más profunda de lo esperado por el distrito, como se muestran en los pronósticos de la tabla 1, las presiones sobre los indicadores de sostenibilidad de la deuda y capacidad de pago pueden ser aún mayores, generando riesgos sobre las finanzas de Bogotá. Adicionalmente, esto podría estrechar el margen para endeudamiento adicional, lo que perjudicaría el acceso a recursos de crédito para el financiamiento de otras grandes inversiones de la ciudad, etc. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros solamente hacemos los descuentos y los subsidios y no nos molestamos en identificar unas nuevas fuentes de tributación, no solamente estamos poniendo en peligro la estabilidad de las finanzas de Bogotá, sino que le estamos quitando la posibilidad de acceder a créditos a los siguientes gobiernos, que puede que sean de la Alianza Verde o puede que sean de otros partidos. Entonces, eso no es lo serio. Y me alegra que la administración distrital esté siendo responsable con eso. Ahora, la discusión es, ¿la propuesta de quiénes deben llevar las cargas es la más sensata o podemos buscar algunas otras? Yo voy a plantear algunos puntos sobre eso y será bienvenida la discusión. La administración distrital dice, bueno, tenemos que ponerle mayor carga a las telecomunicaciones, a las farmacéuticas, al sector bancario, a los domiciliarios. Bueno, esa es una propuesta. Discutamos acá con la conciencia de que tenemos que, para pagar los alivios y pagar el crédito, alguien tiene que cargar la carga. Si no, pues acaba cayéndole la papa caliente al siguiente gobierno y al de después, que puede ser de los mismos que hoy día están diciendo que en época de pandemia no le deberíamos poner impuestos a nadie. Bueno, entonces, rápidamente, pues el concejal Gutiérrez hizo
una presentación muy completa de la ponencia. Yo simplemente voy a hacerle énfasis a los puntos que subrayé yo. El artículo 6, originalmente, el tema de las consultorías. Originalmente la administración proponía que había una injusticia, que a las consultorías, que son personas jurídicas, se le cobraba mucho menos, se le cobraba 6.9, y a las consultorías, que son persona natural, se les cobraba el 9.6. Entonces, pues que iban a igualar esas dos tarifas para que no hubiera pues esa injusticia que no tiene mayor sentido. Pues dijimos, oiga, no tiene mucho sentido, si acá lo que estamos buscando es como una justicia y no necesariamente mayor recaudo, pues no tiene sentido que las igualemos por lo alto, que es el 9.6, igualémoslas por lo medio para que haya un efecto neutro en la tributación. Entonces proponemos no subir todas las otras consultorías, las de persona jurídica a 9.6, sino a 8.6 y bajar las de persona natural. Eso es de 9.6 a 8.6. Eso es un descuento chiquito para todos los contratistas de prestación de servicios, pues que tanto mencionamos en el llamado a lista y que tienen unas condiciones pues laborales realmente lamentables, que ojalá este país pues pueda ir mejorando progresivamente en los próximos años. El artículo 7. Aumento de tarifa ICA para aplicaciones de domicilios. Acá empezamos en la discusión. ¿Sí? Yo no creo en, digamos, en la justificación que en algunos escenarios ha dado la administración de que acá lo que le vamos es a cobrar las externalidades a las aplicaciones de domicilios. Yo creo que eso se debe hacer con otro mecanismo. Pero lo que sí creo es que indiscutiblemente a este sector le va a ir mejor después de la pandemia de lo que le iba antes. Y pues, otra vez, volvemos a la lógica progresiva, solidaria del plan de desarrollo. Creo que por esa razón necesitan contribuir más a la sostenibilidad de la ciudad y a las ayudas sociales que la ciudad pues va a tener que dar en estos años. Ahora, me parece que pasarlo del 9.6, donde están la mayoría de estos señores de las plataformas de domicilios, a 13.8, pues es excesivo. Realmente muestra un poco la frustración que tenemos algunos de los bogotanos con los comportamientos cotidianos de algunas de estas plataformas que no respetan pues digamos las mínimas normas de convivencia y que no parecen preocuparse mucho por sus asociados, pero pues no podemos extender ese criterio para todas. Me parece que dentro de este sector de las apps de domicilios hay una gente que está haciendo un trabajo pues más responsable y que esto debe ser un llamado de atención para los que no están siendo suficientemente responsables y solidarios con sus asociados para pues ponerles más atención. El mensaje que está mandando la alcaldía acá y pues nosotros en representación del consejo es: queremos que estas empresas, por supuesto, prosperen, por supuesto, den empleo, por supuesto, vayan a otros países a trabajar, pero también queremos que sean solidarios con la ciudad y con sus empleados, sea el que sea el nombre que les ponga. Entonces, pues esto seguramente no será un gran ingreso para la administración, pero creo que es un mensaje importante y que dentro de los sectores que van a salir más fuertes de la pandemia, de lo que eran antes, este indiscutiblemente es uno. No lo decimos nosotros, lo dicen las bancas de inversión que le siguen apostando a estos negocios. El artículo 14, más actores para los programas de créditos. Esto pues es recogiendo una sugerencia del concejal Espinosa, que en los créditos que se le den a las MIPYMES pues no sean solo los bancos los que puedan ofrecer estos créditos, sino que también lo puedan hacer actores de economía solidaria y pues bancas de microcrédito. El artículo 16, la racionalización de los trámites en los temas de formalización. Acá hay un tema muy importante y es que pues, la formalización no se trata como muchas cosas en la economía, no es simplemente de decisiones 100% racionales, ¿sí? Sino es un poco de cómo
navega uno esa transición de un medio que conoce, que es entre comillas la informalidad, a entrar a un medio que desconoce, que es la formalidad. Entonces, creemos que no solamente es clave darle unos incentivos económicos a esas empresas que van a hacer esa transición, sino que es importante facilitarles la información para que la hagan. Hoy en día la Cámara de Comercio ya tiene una ventanilla única empresarial. La idea es que en esa ventanilla pues logremos integrar suficiente información para facilitarle a esas empresas hacer la transición de un mundo al otro. En ese mismo orden de ideas, yo también abrí una convocatoria para que los ciudadanos que tuvieran ideas frente a este proyecto de acuerdo me las hicieran llegar. El señor Daniel Enrique Patiño me envió un análisis y una sugerencia es, mire, muchas de estas empresas no se formalizan, no porque no les interesen los incentivos que ustedes están dando, no porque pues ni siquiera estén confundidos con los trámites, sino porque simplemente no se enteran. La gente en general, tristemente para nosotros, no está pendiente de nuestros debates, ni de las resoluciones y los mensajes de la Secretaría de Hacienda muchas veces. Entonces, si queremos que las empresas aprovechen estas oportunidades, necesitamos hacer una tarea juiciosa de difusión de esa información, de que las alcaldías locales pongan una gente a ir establecimiento de comercio por establecimiento de comercio, a decirles, mire, salió esta oferta de incentivos y de tasas preferenciales de ICA para que usted pueda hacer esa transición a la formalidad. A usted le interesa, tiene preguntas. No esperar a que ellos vayan a la Secretaría de Hacienda o a la Cámara de Comercio, ir a las propias empresas. Eso va a tener un impacto muy importante sobre creo que ustedes dijeron que querían formalizar 50.000 empresas. Eso es una meta bien ambiciosa. Si vamos a lograr esa meta, pues toca tener una estrategia de mercadeo inteligente como esta que sugirió el señor Patín. Ampliar el artículo 22, ampliar el descuento de predial para museos y teatros. Bueno, por supuesto, es una iniciativa que celebramos de la alcaldía. Los museos y los teatros han sufrido muchísimo este año y por eso celebramos que se les dé un descuento del 100% en el predial en los próximos 2 años y del 50% en los siguientes 8. Pero una vez más, tenemos que hacer una reflexión no solamente sobre cómo vamos a levantarnos la plata para cubrir los descuentos y el pago del crédito que vamos a hacer, sino con estos cambios tributarios, ¿qué sociedad estamos construyendo? Y esa sociedad que estamos construyendo tiene que estar sustentada una vez más sobre los pilares de sostenibilidad social y ambiental que aprobamos en el plan de desarrollo. Entonces, a mí no me basta que los teatros y los museos cuadren caja, ¿sí? Que recuperen lo que perdieron este año. Lo que queremos es facilitarle la vida a todo el actor privado que quiera montar un teatro y un museo de ahora en adelante en Bogotá, porque los teatros y los museos solamente tienen externalidades positivas y eso lo debería recoger la ciudad. De verdad, a mí, cuando me encontré estas cifras, a mí me sorprende que un teatro, un museo hoy en día pague el 100% del predial. De verdad, yo no sé cuántas otras preferencias ellos tengan, pero debíamos hacer todos los descuentos tributarios para un teatro, para un museo. ¿Ustedes conocen a alguien que se haya hecho rico con un teatro o un museo? Nadie. Entonces, pues hagamos el esfuerzo para darles todas las preferencias posibles en la sociedad, que poquito a poquito en esta discusión no estamos solamente cuadrando pues activos y pasivos, ingresos y gastos. Estamos tomando unas decisiones sobre la sociedad que va a ser Bogotá de ahora en adelante. Y aunque sea un punto chiquito, me parece un mensaje importante. El artículo 26, lo mencionaba el otro ponente, el tema de los vehículos eléctricos. Últimamente, no en poca monta, promovido por los vendedores de vehículos eléctricos, nos han vendido los vehículos eléctricos como la panacea ambiental, como como la herramienta que nos va a sacar de la contaminación del aire y de la movilidad poco sostenible que tenemos hoy en día en Bogotá. Y eso simplemente no es cierto. Los vehículos eléctricos tienen unas ventajas ambientales, pero no son la panacea. Voy a mencionar algunas de las externalidades negativas que tienen los vehículos comunes y corrientes y que también tienen los eléctricos, como por ejemplo el tema de la congestión vehicular. Si cambiamos todo ¿cómo se llama eso? El parque automotor
de los vehículos de gasolina que tenemos hoy a vehículos eléctricos, seguiríamos teniendo exactamente la misma congestión. ¿Qué ganamos? El tema de seguridad vial. Los vehículos particulares representan unas externalidades en términos de seguridad vial mucho más altas que el transporte público. Tenemos que darle incentivos a los vehículos que nos ayuden a reducir la seguridad, los riesgos de seguridad vial. Pero los vehículos eléctricos no mejoran para nada los riesgos de seguridad vial. Entonces, ¿por qué les damos estos incentivos como si de verdad fueran pues la solución absoluta para los problemas que tenemos? Y un vehículo eléctrico tiene una huella de carbono bastante grande durante su producción y quedamos, una vez que acabe su uso, atascados con unas baterías que son supremamente contaminantes. Entonces, nosotros proponemos dejar el incentivo de la reducción en el pago del impuesto de propiedad de los vehículos eléctricos, pero a un 20%, algo que sea razonable, con decir, mire, sí, esto nos reduce las emisiones de gases de efecto invernadero, que es en general lo que producen los vehículos a gasolina, pero no es la panacea, porque nos va a seguir teniendo unos costos en términos de seguridad vial, en términos de congestión y en términos de qué hacemos con las cáscaras de estos vehículos cuando se acaban, sobre todo las baterías. Además, que esto tiene una lógica regresiva, ¿sí? La gente que se va a pasar a utilizar vehículo eléctrico no es la gente pues, más humilde de Bogotá. En general los vehículos eléctricos son más costosos. Entonces lo que le estamos haciendo es un descuento a la gente que más plata tiene para recoger menos impuestos que nos ayuden a subsidiar a la gente que menos tiene. No me parece que eso pues tenga mucho sentido. Y estoy hablando del literal A, esto es de los vehículos nuevos. En el literal B, simplemente hoy en día no tenemos una norma técnica para hacer la transición de un vehículo a gasolina a un vehículo eléctrico. Entonces me parece pues inapropiado que el distrito esté promoviendo esa transición si no hay una forma segura de hacerla hoy en día. Lo discutí con la secretaria de Ambiente y me dijo, me parece abiertamente inconveniente. Entonces, esas son las cosas que le queremos cambiar al proyecto de acuerdo que tenemos hoy en día. Le queremos añadir algunas otras cosas. Perdón, acá se me quedó un tema antes. Y es el tema de la discusión del artículo 6, de los sectores que queremos que paguen. Para los que leyeron toda la ponencia, en varios sitios pues hay unas reflexiones sobre la inconveniencia en particular de poner a tributar más al sector de la construcción. Yo creo que es inconveniente poner a tributar más a ese sector, básicamente porque estamos haciendo una apuesta muy grande por reactivar la economía a través de la obra pública. En el cupo de endeudamiento estamos enfocando la gran mayoría de la inversión en obra pública. Y no tiene mucho sentido que digamos que esa es la herramienta que tenemos para la reactivación económica y al mismo tiempo le estemos poniendo a tributar más. Lo dejé acá porque me parece que no podemos llegar a la discusión pues habiendo sacado absolutamente todo. Que así como esa medida puede ser inconveniente, es aún más inconveniente salir de acá con un arbolito de Navidad de descuentos sin tener ninguna herramienta para poder responder ante estas nuevas presiones pues fiscales que tiene la ciudad. Entonces, nosotros podemos discutir, mejor dicho, todos los incrementos en el ICA que estamos proponiendo en el artículo 6 son inconvenientes para, digamos, la eficiencia del mercado y dolorosas para la ciudad, dolorosas para los consumidores. Los señores de las telecomunicaciones van a decir, oiga, pero ¿cómo nos van a subir a nosotros el ICA si eso se va a pasar en unas tarifas más altas para la gente? Tienen razón. Los señores de las farmacéuticas van a decir lo mismo, ¿cómo vamos a aumentarnos el ICA nosotros si se va a traducir en unos impuestos más altos para la gente, en menores transacciones? Todo eso es evidente. Nosotros, pues los tributos en general son ineficientes. No, nadie quisiera hacerlos, ni el secretario de Hacienda, ni la banca de gobierno, ni la alcaldesa. Nadie quisiera poner más tributos. Lo que tenemos es que poner en una balanza sobre los costos sociales que tiene esa tributación y los costos sociales que nos va a tocar tener, que va a tener una tributación dentro de 2, dentro de 3 años para pagar el crédito y los descuentos que hicimos ahorita. Nos toca ver qué es lo menos inconveniente de todo. Y podemos discutir
cuál de esos aumentos es más y es menos inconveniente. Yo creo que de esos, el más inconveniente es el de la construcción. Una vez más, porque es contradictorio a la apuesta que estamos haciendo en el cupo de endeudamiento. Pero no lo sacamos de la ponencia porque me parece más razonable que tengamos esa discusión acá a que hayamos el concejal Gutiérrez y yo tomado la decisión previamente simplemente por nuestras opiniones. Bueno, ¿qué le queremos añadir al proyecto de acuerdo? En la exposición de motivos, Presidenta, perdón, ¿usted me puede decir cuánto tiempo llevo? Para no irme a pasar. Sí, concejal lleva 27 minutos. ¿Qué le queremos añadir al proyecto de acuerdo? En la exposición de motivos hay una frase que a mí me llamó la atención porque la comparto 100%, secretario, y es, entre comillas, se espera que la construcción de BIS se constituya en la política anticíclica que mitigue los efectos negativos de la crisis. Yo estoy de acuerdo. La construcción de vivienda es supremamente valiosa para reactivar a la economía bogotana. Sin embargo, el proyecto de acuerdo pues no, digamos, no se refiere en absolutamente nada a la construcción de BIS. Entonces, por eso hicimos pues esta propuesta que, entre otras, tiene como objetivo también aprovechar todos los subsidios que está sacando el gobierno nacional para la compra de vivienda, no solamente de interés social, sino de vivienda en general. Si nosotros no tenemos una oferta de vivienda a la venta, no podemos aprovechar los subsidios del gobierno nacional y todos se irán para las otras ciudades de Colombia donde sí hay oferta de vivienda. Entonces, ¿cómo aceleramos y promovemos la construcción de vivienda en Bogotá? Yo inevitablemente, y me verán entrar en esta discusión muchas veces en el Consejo de Bogotá, soy fan de los planes parciales. Yo creo que uno de los grandes problemas que ha tenido el desarrollo urbano en Bogotá es que el sector público ha tenido todas las cargas y el sector privado ha tenido todos los beneficios. Y que los planes parciales, en cierta forma, redistribuyen o buscan un balance entre las cargas y los beneficios de la ciudad y de los privados. Pero desafortunadamente tramitar un plan parcial en Bogotá es una pesadilla. Sí, averigüen cuánto tiempo lleva el plan parcial de Fenicia en trámite, el plan parcial de Prosenio, llevan casi 10 años cada uno. ¿Qué inversionista privado se mete a hacer eso? 10 años en trámite luchando contra la administración distrital para que puedan sacar adelante un proyecto. Entonces, y digamos, podremos discutir ese tema más en detalle en otro espacio, pero a mí me parece, pues, las cifras que nos comparte Camacol son realmente, pues, escandalosas. Lo que dicen ellos es que con los planes parciales adoptados y no ejecutados, se podrían generar 367.000 empleos. Que se podría generar 22 billones de pesos en demanda de insumos, que se generarían 320 hectáreas de espacio público, 84 hectáreas de equipamientos, 270.000 millones de pesos anuales en impuesto predial adicional. Mejor dicho, por supuesto uno no puede aprobar esto a la loca, pero ahí está pues un buen pedazo de la reactivación económica que queremos que tenga la ciudad. Entonces, ¿cómo hacemos para acelerar, para promover la aprobación y ejecución de estos planes parciales? Esto, digamos, no es una reflexión que vamos a tener solamente en el marco de este proyecto de acuerdo. Esta es una reflexión que debe tener la alcaldía en general. ¿Cómo hacemos para acelerar la ejecución de esto? Acá ni siquiera están incluidas las cifras de plusvalías, ¿sí? Las cargas general. Mejor dicho, hay toda clase de beneficios de esos que tenemos en gran parte atascados por unas trabas burocráticas. La siguiente, por favor. La siguiente diapositiva. Ahí ven pues un mapa de dónde están los planes parciales de renovación urbana y de desarrollo en Bogotá. Como pueden ver, hay una buena distribución por toda la ciudad. Estos son los que ya están adoptados, pero no... Sí, creo que estos están adoptados, pero no ejecutados. Y la siguiente es los que están en formulación. Mejor dicho, esto podría generar muchísimos empleos, traer mucha inversión a la ciudad, generar espacio público, pues reactivar la economía, que es lo que buscamos hacer en este proyecto de acuerdo. Entonces,
¿cuáles son las propuestas que incluimos? Son 2 artículos. Uno es la Secretaría de Hábitat hoy tiene una herramienta que se llama la ventanilla única de la construcción. La idea es simplemente crearle un módulo a esa ventanilla que permita hacerle seguimiento organizado, periódico, claro, a la ejecución de estos planes parciales para que no se nos refunda en qué va el desarrollo de cada uno, porque a la ciudad, por supuesto a los promotores también, pero eso es problema de ellos, a la ciudad le interesa que estos proyectos salgan adelante. Ese es un artículo. El otro artículo busca crear una gerencia técnica, que es básicamente un espacio de coordinación bajo el liderazgo de la Secretaría Privada de la Alcaldía, donde se sienten todos los actores que tienen que ver con los trámites de un plan parcial, ¿sí? Donde movilidad, el IDU, bomberos, planeación, hábitat, todos se sienten y le digan de una vez por todas al promotor, mire, lo que queremos que usted haga es A, es B, es C, porque hoy en día lo que tienen es a los promotores yendo de entidad en entidad, recibiendo recomendaciones que muchas veces son incoherentes entre ellas y por eso se les va 10 años en aprobar un plan parcial. Entonces, pues estos 2 artículos no tienen ningún impacto tributario, perdón, fiscal, y buscan es acelerar la promoción y la adopción de estos planes parciales. Por supuesto, con una perspectiva responsable, sin afectar al ambiente, sin pasarle por encima a las comunidades, pero minimizando la burocracia lo más posible. Y el otro artículo que estamos promoviendo nuevo es el tema de los clubes sociales, campestres y deportivos. Acá me gustaría destacar otra cosa que señalaba Pro Bogotá en ese informe. Y es que, leo otra vez, entre comillas, es fundamental que el gobierno de la alcaldesa Claudia López y el consejo aumenten los esfuerzos por consolidar fuentes alternativas de recursos, de modo que se logre sopesar la disminución en los ingresos de la administración. Las propuestas que tenemos en el artículo 6, yo entiendo que usted las tiene que hacer, secretario, toca ser responsable fiscalmente con la ciudad, pero eso le hace daño a la economía, sin ninguna duda. Subirle la tributación a esos sectores le hace daño a la economía y le hace daño a los consumidores. Nos toca ser creativos con la forma como encontramos unos recursos, así sean chiquitos para la ciudad. El tema, bueno, tanto que hemos hablado acá del parqueo en vía, esa es una solución. El tema del ballet parking, ¿cómo es posible que estos señores sigan explotando pues una vía completa de la ciudad sin tributar por esa ocupación del espacio público? El uso del espacio público en general en la ciudad, ¿sí? Y no es a los vendedores ambulantes, pues uno les puede cobrar algo simbólico como para que sean parte del pacto social en la ciudad, pero digamos, ahí no están los recursos de verdad. Pero seamos creativos en la búsqueda de estos nuevos ingresos. La fácil es irnos por los sectores que ya tenemos identificados y aumentárselos, pero hay un montón de oportunidades de generar nuevos ingresos en la ciudad que usted debería convocar a todos los sectores y les diera, oiga, venga, hagamos una reflexión. En su sector, ¿cómo podemos hacer una platica? Así sea algo chiquito, pero digamos, no creo que podamos ser cómodos en coger a los mismos de sitio. Aunque en esta situación pues nos veamos obligados, creo que el reto real es buscar las nuevas formas. Y eso es un poco lo que estamos buscando acá. Todos ustedes saben, el impuesto predial es... no veo la presentación. Sí. El impuesto predial es un tributo progresivo, ¿sí? Sus viviendas, entre más cuestan en avalúo, no solamente pagan más en términos absolutos, sino que pagan una tarifa más alta. Eso tiene lógica. Una vez más, se enmarca en la lógica del plan de desarrollo que, aunque el impuesto predial no lo inventamos nosotros, pues tiene la lógica progresiva que comparte el plan de desarrollo. ¿Por qué? Entonces, entre más vale una vivienda, pues no solamente paga más en términos absolutos, sino que tiene una tarifa más alta. Por alguna razón, pues tendríamos que entrar a ver la historia de fiscal y tributaria de Bogotá para entender esto, pero los clubes sociales pagan una tarifa del 6,5 por mil, independiente del avalúo catastral que tenga. Entonces, encuentra uno una situación supremamente irónica
y es que una vivienda en el Minuto de Dios, como la que está en la foto ahí, que vale 350 millones de pesos, perdón, 385, esa vivienda paga una tarifa más alta de predial que el Club Los Lagartos, que está al lado y que tiene, creo que 120 hectáreas en la mitad de la localidad de Suba, y por supuesto tiene un avalúo catastral infinitamente mayor a la vivienda del Minuto de Dios. Eso pues no tiene mucho sentido. Y uno podrá decir, bueno, listo, es una preferencia que le damos al club porque pues el club no está todo construido y pues hay una gente que lo aprovecha, pero pues la gente que aprovecha estos clubes sociales, primero, en general es de estratos altos, segundo, es muy poquita. Y tercero, si pasa a la siguiente, ese es un mapa que muestra la diferencia entre los avalúos catastrales de dos clubes y sus alrededores. Y es que, pues digamos, tomando estas consideraciones, que esos clubes no se pueden desarrollar todos, pues el avalúo es muchísimo menor o considerablemente menor que la gran mayoría de los predios vecinos. Sí, ahí el verde más oscuro son los predios con un avalúo más bajito, y pues pasa amarillo más alto y rojo mucho más alto. Si le estamos dando la preferencia a los clubes sociales de tener un avalúo más bajito, porque no se pueden desarrollar y porque tienen pues unas limitaciones en los usos del suelo, pues ¿por qué les estamos dando una preferencia también en la tarifa? De verdad, las externalidades positivas que tiene un club social están suficientemente justificadas para que paguen la mitad de la tarifa digamos, de lo que pagaría un predio residencial que tuviera ese avalúo. Entonces, la siguiente es igual, es en Los Lagartos, es en otro club social. De hecho, paga una vez más el avalúo por metro cuadrado del club es muchísimo más barato, o considerablemente más barato, que los de los predios vecinos. Entonces, les estamos dando, digamos, unos descuentos en cómo les medimos el avalúo, les estamos dando una tarifa como la que pagaría una vivienda de clase media. ¿Y por qué? Pues, digamos, a mí no me queda muy claro. Discutía pues también con alguien de la Secretaría de Hacienda. Un club social paga la tarifa de predial de un dotacional privado, que es lo mismo que paga un colegio, una universidad, un hospital. A mí me quedan muy claras las externalidades positivas de un colegio, de una universidad y de un hospital. No me quedan tan claras las externalidades positivas que tienen estos clubes sociales. Entonces, en un momento en el que estamos buscando qué actores en la ciudad nos pueden ayudar a echarse al hombro la carga de tenerle que ayudar a mucha gente que la está pasando muy mal y de pagar un crédito que estamos pidiendo para ayudarle a esa gente que la está pasando tan mal, yo creo que este es un sector que debería contribuir más. Entonces, por eso estamos proponiendo aumentarle la tarifa del predial a los clubes sociales que tienen avalúos más altos, a los clubes sociales que tienen avalúos por encima de los 8.500 millones de pesos. Como todos los otros aumentos en los impuestos, o bueno, todos menos uno, que tiene este proyecto de acuerdo, no los estamos poniendo a partir de, por supuesto, del 2020, ni siquiera del 2021, porque sabemos que todos pues que como ahí sí dándoles un poquito de razón, pues por aumentar los impuestos en la mitad de la pandemia, pues no tiene mucho sentido. ¿Sí? La idea no es hacerle mal a nadie acá, pero tenemos que identificar unos sectores de la ciudad que a mediano plazo puedan ayudarnos a echarse al hombro la responsabilidad de pagar el esfuerzo que estamos haciendo ahorita por ayudarle a los más necesitados y el crédito que estamos pidiendo. Entonces, estamos proponiendo, una vez más, aumentarle el predial a los clubes que tienen unos avalúos más costosos en Bogotá a partir de 2022 en dos pasos. En 2022 pasaría a 9,4 y en 2023 a 12. Creo que, una vez más, eso se enmarca en la lógica del plan de desarrollo. ¿Sí?
donde tenemos que buscar una sostenibilidad social, un nuevo pacto social para Bogotá. Y un eje, la columna vertebral quizás de ese nuevo pacto social es que los que más tienen, pues apoyan a los que menos tienen. Y este es un ejemplo de esa política. Esa sería mi presentación, presidenta. Yo solamente quisiera cerrar con un comentario y es lo mismo que decía al comienzo. Nosotros podemos caer en la tentación en este consejo de pues simplemente dar más y más y más descuentos y dar más y más y más ayudas. Yo no tengo la menor duda de que muchas personas, muchos sectores la necesitan en estos momentos. Pero no podemos ser irresponsables, porque por caer en eso, sin tomar las decisiones difíciles, que es pensar cómo va a pagar eso la ciudad, podemos estar echándole la soga al cuello, no solamente a las próximas administraciones de esta ciudad, sino a los ciudadanos en los próximos años. Eso sería. Muchas gracias. Muchas gracias, concejal.